Las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes ya 25 de abril y el día viene mirando al cielo y respirando primavera, no, verano, porque los 30 grados se van a alcanzar hoy en muchos puntos de España. El día viene mirando los mercados. La volatilidad es la reina, pero se palpan muchas ganas de rebote y mucho cazagangas acechando algunos precios que han quedado a nivel de derribo. Hay 2-3 motores que están invitando a pensar que hemos visto ya lo peor. 1. Valoraciones más atractivas que han dejado los últimos bandazos arancelarios. 2. Resultados empresariales que muestran calidad en márgenes y cajas saneadas. Y 3. Política monetaria. El mercado cree que los bancos centrales tendrán que pisar el acelerador de las bajadas de tipos de interés. Aranceles, salarios, petróleo y euro conspiran a favor de los recortes. Ahora se trabaja con 5 bajadas por parte de Powell y 3 por parte de Christine Lagarde. La Fed mucho más agresiva para evitar la contracción económica provocada por la crisis arancelaria. El mayor riesgo no es la recesión, es la estanflación, es decir, recesión más inflación. Este sería el peor escenario y hay que evitarlo a toda costa. Las miradas están también en los aranceles. El mercado entiende que China no tiene mucha prisa en lograr una rebaja de los aranceles de Trump ni de ofrecer contraprestaciones al mandatario republicano a cambio de clemencia. Pero el mercado también entiende que Donald Trump se está dando un baño de realidad por los mercados y también por las voces críticas dentro de su propio equipo de gobierno y también entre la población norteamericana. Y bueno, están todas las miradas puestas en las elecciones de Canadá el próximo lunes, día 28 de abril, con el Partido Liberal como favorito en las encuestas, con una previsible alta participación y bajo la sombra de Trump, que ha amenazado con duros aranceles a su país vecino, pero también ha llegado a insinuar la posibilidad de anexionar Canadá. Mirando los mercados y mirando aquí, a casa, hay dos cositas importantes, una vivienda y otra empleo. El gobierno quiere convertir la construcción industrializada en una de las herramientas para edificar más y edificar mejores viviendas y así solucionar el problema de accesibilidad a un hogar que afecta a muchos españoles. Para ello, Pedro Sánchez ha presentado el PERTE para impulsar este tipo de proyectos. Son 1.300 millones de euros. Aspira a que se construyan hasta el año 2035 20.000 viviendas cada año de forma industrializada. Ojo que aquí en España este método de construcción está, según el Ejecutivo, por debajo del 5%. Según el sector, no llega al 1,5%. En Reino Unido, por ejemplo, alcanza el 10% y en Alemania alcanza el 20%. Esta es la solución, esta es la vía para conseguir de esta manera moderar los precios. Lo vamos a comentar hoy en la entrevista Capital. La semana que viene el Gobierno va a aprobar la rebaja de la jornada laboral. Ayer sacaba pecho Yolanda Díaz de su gran éxito en el Gobierno y frente a la patronal, que avisa de que los retos del mercado laboral son otros. La reducción de la jornada laboral de 30 a 37,5 horas llega justo antes de la movilización del 1 de mayo, en la que Comisiones Obreras y UGT habían decidido desplazar el foco desde esta medida a la política arancelaria de Trump. Por cierto, Trump asistirá mañana sábado al funeral por el Papa Francisco. A las 7 de la tarde se va a cerrar hoy al público la capilla ardiente. Llegan a estas horas las delegaciones oficiales al Vaticano para asistir al entierro. Trump, Zelensky, Macron, Meloni van a ser algunos de los que van a asistir. No acudirá Pedro Sánchez, sí que acudirá una delegación española encabezada por los reyes de España. El domingo por la mañana podrán ya visitar la tumba del Papa. Los fieles, está previsto que asistan a la Plaza de San Pedro cerca de 200.000 personas y mientras los cardenales aunan criterios para decidir quién será el sucesor de Francisco. 7:05, esto es Radio Intereconomía, es viernes, vamos a por él. Gracias, bienvenidos, titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales.
Las bolsas asiáticas cotizan con ganancias tras las palabras de Donald Trump sobre China. El presidente de Estados Unidos asegura que sí hay contacto sobre los aranceles con China, a pesar de que Pekín lo había negado unas horas antes. Tuvieron una reunión esta mañana, así que no puedo decirte quiénes son. Quizá los revelemos más tarde, pero tuvieron reuniones esta mañana y nos hemos estado reuniendo con China. Creo que tu informe es incorrecto. Eso sí, Donald Trump criticaba a China por frenar las compras de Boeing debido a esta guerra arancelaria. Ese tono conciliador llevaba anoche las ganancias a Wall Street por tercer día consecutivo y las bolsas asiáticas se hacen eco de esas ganancias y están cotizando con mayoría de verde, con pleno de ganancias. El Nikkei de Tokio subiendo un 1,9%, la bolsa de Hong Kong ganando casi un 1%, subida también para Shanghái del 0,13% y para Corea del Sur, para el Kospi, del 1%. Hoy el precio del oro frena. Cae un 0,4% la onza y también el euro frente al dólar, 1,1336 unidades. Y lo último que nos llega sobre esa guerra comercial es que China habría eximido de aranceles algunos productos de Estados Unidos vinculados a chips, según está publicando el medio local chino Cailian. El ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, ve posible llegar a un acuerdo comercial con Estados Unidos. Se mostraba así de optimista tras reunirse con el secretario de Comercio estadounidense, con Jamieson Greer, en un encuentro que Cuerpo calificaba como constructivo. Well, what we can expect in 90 days, I think, is an agreement in principle or a way forward to be able to actually then pinpoint the details of where this agreement would go. Más asuntos que nos deja al día. Alemania avisa de que los aranceles impedirán la recuperación de la economía este año. El gobierno alemán prevé ahora un estancamiento económico, con lo que el país va a encadenar el tercer año consecutivo sin crecimiento debido principalmente a la guerra comercial. Robert Habeck es el ministro de Economía en funciones. Es una buena práctica y, como ya se sabe, volveremos a rebajar la previsión. Eso es solo un 0,3% para el año 2025 a 0,0. Así que eso significa estancamiento. Lo predecimos para este año. Para el año 2026 estamos bajando el pronóstico de 1,1% a 1%. Hay una razón principal para ello, que es la política comercial de Donald Trump y el impacto de la política comercial en Alemania. Por su parte, desde el Instituto IFO avisan de que los aranceles podrían incluso empujar a Alemania hacia la recesión. Clemen Fuest es el presidente de este instituto. Creo que nuestros datos son quizá un poco más positivos. Al mismo tiempo, tenemos que ver que la línea de base de la economía alemana es que está estancada, por lo que un pequeño impacto negativo la empujaría a la recesión. Así que estamos muy cerca de la línea cero. Así que, por ejemplo, una escalada de la guerra comercial podría empujar a Alemania a la recesión. Eso es cierto. Push Germany into recession, that's true. En el plano empresarial, Alphabet viene subiendo las negociaciones fuera de hora tras batir previsiones con sus resultados. La matriz de Google sube un 4,5% tras anunciar un beneficio de 34.540 millones de dólares en el primer trimestre. Es un 46% más en tasa interanual y elevar también sus ingresos en ese periodo un 12%. Además, Alphabet anuncia un programa de recompra de acciones de hasta 70.000 millones de dólares. Sundar Pichai es su consejero delegado. Estamos satisfechos con los buenos resultados de este trimestre. Seguimos observando un crecimiento saludable y un impulso de toda la empresa, incluida la IA que impulsa nuevas funciones. En consonancia, hemos registrado un crecimiento continuado de los ingresos de 2 dígitos. La cara para Alphabet, la cruz para Intel, que se hunde un 5% en After Hours tras duplicar sus pérdidas hasta los 821 millones en el primer trimestre. Además, anunciaba que prevé ingresos por debajo de las estimaciones para el segundo trimestre y que planean más despidos para reducir costes. Rusia asegura estar dispuesta a alcanzar un acuerdo sobre Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, apuntaba esta madrugada en una entrevista que están listos para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania. El presidente de Estados Unidos cree, y creo que con razón, que vamos en la buena dirección. La declaración del presidente menciona un acuerdo y estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, pero todavía hay algunos aspectos específicos, puntos de este acuerdo que necesitan ser afinados, y estamos ocupados con este proceso exacto, y el presidente de los Estados Unidos no detalló los elementos del acuerdo, por lo que no es apropiado que yo haga esto. Palabras de Lavrov en el día en el que estaba previsto que el enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, visite Rusia y de que Donald Trump pidiera a Putin que detenga los ataques contra Ucrania.
Hasta ahora ha sido más difícil, pero está bien, pero creo que tenemos un acuerdo con ambos. Espero que lo hagan porque quiero ahorrar. Y sabes que gastamos mucho dinero, pero se trata de mucha humanidad. Esto es lo peor. Tengo las fotos de satélite. Nunca he visto nada igual de los campos después de algunas de estas batallas. Es horrible que se vaya para nada. Nunca habríamos tenido este problema. Nunca habrían tenido esa guerra si yo fuera presidente, supongo. Israel condena la decisión de España de cancelar un contrato de compra de armamento. El Ejecutivo israelí advierte de que el gobierno español está sacrificando la seguridad por motivos políticos. Sánchez ordenaba ayer cancelar el contrato con una empresa israelí para la adquisición de balas por valor de 5 millones de euros tras la presión por parte de los socios del gobierno de coalición. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, firma hoy con los municipios valencianos afectados por la DANA convenios para actualizar sus agendas urbanas y construir viviendas adaptadas a la nueva realidad climática. Una firma que sigue ese anuncio del gobierno de invertir 1.300 millones de euros en 10 años en el nuevo PERTE de vivienda, que tiene como objetivo industrializar la construcción para hacer más viviendas en España y que sean más asequibles. Necesitamos transformar la manera de construir para mejorar nuestra forma de vivir. Porque la dimensión, lo ha dicho antes la ministra, lo saben ustedes perfectamente, no solamente como representantes del sector, sino como ciudadanos y ciudadanas. La dimensión del desafío lo exige. Acceder hoy a una vivienda digna en condiciones económicas asequibles es lamentablemente un sueño imposible para millones de personas. Y los líderes mundiales comienzan hoy a llegar a Roma para participar en el entierro del Papa Francisco. Entierro que tendrá lugar mañana por la mañana en la Basílica de San Pedro y va a reunir a 50 jefes de Estado y de Gobierno y a 10 reyes. La cita podría servir para que se celebre una cumbre informal entre algunos de esos líderes, como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se prevé estabilidad en la península y Baleares, aunque en el sur se acercarán cielos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil. Por otro lado, en montañas de la meseta norte se esperan chubascos y granizo y en Canarias cielos nubosos en el norte de las islas y poco nuboso en el resto. Bancos de niebla matinales en el norte, así como de calima ligera en el sur, y las temperaturas máximas descenderán en Galicia, aumentando en el resto de la península. Máximas en Sevilla con 31 grados y las mínimas descenderán en el Ebro y se mantendrán en el resto. Los vientos soplarán con distintos componentes según la zona. Tramontana en torno al Ebro, vientos flojos en el este y alisos en Canarias, y en el sur se esperan moderados. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Soy Paulino García, director de Normafin Consultora Inmobiliaria. Durante 25 años de experiencia a nivel nacional, nos distinguimos por el compromiso con nuestros clientes, garantizando la máxima rentabilidad. Si está pensando en vender su inmueble, obtendrá las mejores condiciones y un acompañamiento integral hasta la firma de la compraventa. Conozca por qué nos eligen en normafin.com. Normafin, honestidad y eficacia en cada operación inmobiliaria.
Madrid por Montera. Las entradas para la Feria de San Isidro ya están a la venta. Del 9 de mayo al 8 de junio, la feria taurina más importante del mundo se vive en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra ya tus entradas antes de que se agoten en las-ventas.com. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:15, miramos a los mercados. Enseguida tiempo real para ver cómo viene Europa, cómo viene Estados Unidos y Asia. Pero muy importante, China exime de aranceles a Estados Unidos a productos vinculados a chips. Dame detalle, Rubén. Pues noticia que está publicando el medio local chino Cailian. Dice que varias compañías tecnológicas chinas con necesidad de importación de chips ya han sido notificadas de que ciertos productos relacionados con los semiconductores y los circuitos integrados están exentos de las tasas impuestas este mes por Pekín a las importaciones de Estados Unidos. Este medio, que está citando fuentes empresariales, asegura que un total de 8 categorías de productos relacionados con esa industria están exonerados de los aranceles fijados a todos los productos del país norteamericano, que Pekín impuso como contramedida a los gravámenes a bienes chinos en Estados Unidos. Decisión que se tomaría en medio de esas negociaciones y esas declaraciones de Donald Trump, que se mostraba en los últimos días optimista sobre esa posibilidad de llegar a un acuerdo con China para reducir los aranceles mutuos superiores al 100%. Y Bloomberg informaba en las últimas horas también de que el gigante asiático, de que China estaría barajando la suspensión de sus aranceles del 125% a las importaciones estadounidenses para algunos productos, entre los que la agencia citaba productos químicos como el etano y equipos médicos. Eso representaría una desescalada, añadía la información de Bloomberg, en la guerra comercial desatada por Trump a comienzos de este mes. Es lo que está pasando y es la última hora. ¿Cómo están reaccionando las cotizaciones en Asia? Pues con ganancias, aunque la que menos sube curiosamente es la bolsa de Shanghái. Tenemos allí avances del 0,19%. Con algo más de fuerza se mueve el Hansen de Hong Kong, que está subiendo casi un 1,5%, un 1,36%. Sube también el Kospi en Corea del Sur, prácticamente un 1%, un 0,97%. Y la bolsa que más sube hoy allí en Asia es la bolsa de Japón, el Nikkei, con avances del 1,9%, y lo hace por la debilidad del yen, que está cotizando con una caída ahora mismo del 0,7% frente al dólar, 143,67 unidades. Suben también los futuros americanos. Roberto Sol, buenos días. El Nasdaq 100 tiene una subida ahora mismo del 0,53% y el S&P 500 también se acerca a esa subida de medio punto. Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días. ¿Verde también en Europa? También verde, que te quiero verde. El futuro del DAX arriba un 0,3%, el del CAC 40 de París sube un 0,2%, arriba un medio punto porcentual el futuro del Eurostock 50 y muy paradito el futuro del FT100 de Londres. Muy bien, Bitcoin arriba también, $93.365 y Ethereum paradito, aunque la última semana ha subido un 12%. Ethereum tiempo real 1.769. Miramos al detalle a las bolsas. Y vamos a ir con Japón, donde vemos color verde, mayoría de órdenes compradoras, después de que el gobierno del país haya presentado una serie de medidas de emergencia contra los aranceles de Estados Unidos. Un paquete de ayuda que consta de 5 pilares que incluyen, entre otras cuestiones, apoyo a la financiación empresarial y también medidas para estimular el consumo, con el objetivo de disipar esa preocupación de que los aranceles de Estados Unidos puedan afectar a las exportaciones japonesas. El anuncio de las nuevas medidas por parte del gobierno se produce un día después de que el ejecutivo nipón anunciara la visita a Estados Unidos de su máximo representante en cuestiones de aranceles, Rishoi Akazawa, que va a viajar a la primera economía mundial, a Washington, a partir del próximo miércoles. Allí en Japón, pendientes también del Banco de Japón y de las declaraciones de Kazuo Ueda, que mientras analiza el posible impacto de los aranceles en la economía, señalaba que seguirán aumentando las tasas de interés y la inflación subyacente se acerca a su objetivo de inflación del 2%. Banco de Japón, recordemos que celebra su reunión los próximos días 30 de abril y 1 de mayo. El dato de la madrugada en Asia lo encontramos allí en Japón. Es el IPC básico de Tokio del mes de abril, que supera, ojo, el 3% por primera vez desde el año 2023. Subida hasta el 3,4% respecto al año anterior, excluyendo ese dato que excluye los costes de los alimentos frescos, y supera ese 3%, como decimos. Supera también las expectativas y se compara con el dato del 2,4% en marzo. Si nos quedamos con el dato general de inflación de Tokio, sube del 2,9 al 3,5%. Y ojo a la subida
del precio del arroz en China, porque estamos hablando de un avance del 90% en tasa interanual, alcanzando el arroz, ojo, un récord histórico de precios. Tremendo. En Corea del Sur, esta madrugada, subidas para las acciones de construcción naval después de que Estados Unidos y Corea del Sur acercaran posturas en sus negociaciones comerciales. Y es que según el medio de comunicación surcoreano Neusis, un ministro surcoreano ha dicho que se ha alcanzado un consenso sobre la cooperación en construcción naval entre ambos países. Eso está provocando que compañías como Hyundai Heavy Industries estén subiendo más de un 5%, otras como Hanwha Ocean con astillero precisamente en Filadelfia subida del 6% y HD Korea Shipbuilding está ganando ahora mismo más de un 4%. Rebote las tecnológicas tras las cuentas de Apple. Sí, optimismo en el sector, también en Baidu, que se dispara un 4% en Hong Kong después de que el gigante chino de Internet haya lanzado versiones actualizadas de su modelo insignia de inteligencia artificial. Está subiendo algo menos, con avances que se quedan por debajo del 1% BYD, el fabricante chino de coches eléctricos, a la espera de que conozcamos a lo largo de la mañana sus resultados empresariales. Y tenemos un protagonista, es Taiwan Semiconductor, se dispara un 7% en medio de los rumores sobre una posible colaboración con Intel. Y es que el consejero delegado de la compañía estadounidense ha dicho en la rueda de prensa de presentación de resultados que hay contactos para discutir una posible colaboración entre ambas compañías, entre Intel y Taiwan Semiconductor. Declaraciones que se producen después de meses de rumores acerca de una posible cooperación entre ambas y también en medio de los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos por revitalizar su industria de semiconductores. Vamos con un nombre propio más. Hyundai trasladará parte de su producción de México a Estados Unidos por los aranceles de Trump. Hablamos del mayor fabricante surcoreano de automóviles y ha confirmado que debido al entorno geopolítico, comercial y económico global va a redirigir la producción del modelo Tucson que fabricaba hasta ahora en la planta de pesquería en el estado de Nuevo León a México hacia su planta en Estados Unidos, concretamente en Alabama. En Estados Unidos son los resultados los que han movido al mercado, algunos muy buenos como los de Alphabet o Southwest Airlines. El Nasdaq subió al cierre un 2,47 y el S&P 500 arriba más de 2 puntos porcentuales. El Dow Jones, Roberto, un 1,23%. Ni siquiera los malos resultados de otras empresas como PepsiCo o Procter & Gamble lastraron a las bolsas. Los mercados siguen con una mirada optimista al desenlace de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Desde Pekín, eso sí, aseguran ahora que si de verdad Estados Unidos quiere acabar con las hostilidades tendría que quitar los aranceles. Tuvimos también solicitudes de subsidio por desempleo que llegaron a 222.000, 6.000 más que en el mes anterior. Además, supimos que los pedidos de bienes duraderos aumentaron un 9,2% en marzo, mientras que las previsiones indicaban que solo subiría un 2%. Desde la FED, eso sí, no le quitan el ojo a la guerra arancelaria. El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, señaló en Bloomberg que el tono general es que muchas empresas están congeladas por la incertidumbre arancelaria. El tono general de todas las personas con las que he hablado en el sector privado es que están como paralizados por lo que sucederá con los aranceles, por lo que los límites se han detenido. No significa que no vaya a suceder más adelante, cuando haya un poco más de claridad, pero en realidad se han detenido. Si los aranceles altos se hubieran mantenido o se hubieran vuelto a aplicar, las empresas están tratando de averiguar cómo absorber parte de este coste. Y en cuanto lo hacen, buscan otras maneras de reducir costes y el empleo es obviamente una de ellas. Vamos con protagonistas. Alphabet obtiene un beneficio de 34.500 millones de dólares, lo que supone un incremento del 46% frente al mismo periodo del año anterior. Los títulos de la matriz de Google subieron un 4% después del cierre y es que la compañía anuncia una recompra de acciones de 70.000 millones de dólares. Todo esto hace que su beneficio por acción aumente en casi $1. PepsiCo reduce su beneficio neto en los 3 primeros meses del año un 10% hasta 1.834 millones de dólares. Además, los ingresos se reducen un 1,8%. La compañía espera aún más incertidumbre, ya que, como señalan, esto afectará sobre todo al comercio mundial, donde esperan aumentar los costes de su cadena de suministro. Vamos con Intel, que viene en rojo con caídas del 5% en las negociaciones fuera de hora. Ha presentado ingresos de 12.670 millones de dólares, 370 más que los previstos por el mercado. Aún así, la tecnológica reporta pérdidas de 800 millones. La compañía anuncia que recortará gastos de capital en 2025. El nuevo objetivo de la compañía es tener una inversión de 18.000 millones de dólares, 2.000 menos de los previstos anteriormente. Esta reducción de capital llevará consigo recortes de empleo. 3 cositas más. Los ingresos de Procter & Gamble se colocan en 19.800 millones de dólares, 500 millones menos que en el primer trimestre de 2023.
2024. La empresa reporta un 2% menos en las ventas netas. A pesar de mejorar los resultados en ventas orgánicas y en beneficio por acción, los títulos de la empresa tocaron mínimos de 52 semanas. Y Nvidia y Amazon niegan que la inversión en centros de datos con inteligencia artificial esté disminuyendo. Desde las dos compañías desmienten la información que dieron el lunes analistas de Wells Fargo. Kevin Miller, vicepresidente de centros de datos de globales de Amazon, declaró que observamos una demanda muy fuerte y las cifras seguirán aumentando. ¿Y hoy qué tenemos? Conoceremos el sentimiento del consumidor y las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan, posiciones especulativas de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos y publicará resultados Colgate, Palm Olive. Esta es la información. El análisis llegará en unos 10 minutos con Ignacio Baquiano del Evershire. 7:25, miramos a Europa. Para el día de hoy, ¿qué tienes? Pues de datos macro poquita cosa, pero sí tenemos resultados empresariales. En el Reino Unido vamos a conocer en breve el dato de ventas minoristas en marzo. En España estamos esperando los resultados de Mapfre y tenemos ya algunas cuentas sobre la mesa que se publicaron ayer por la tarde. Por ejemplo, Farmamar perdió 3,9 millones de euros entre enero y marzo frente al beneficio de 2 millones, 2,3 para ser exactos, en el mismo periodo del año anterior. Eso sí, los ingresos se han elevado un 2%. La francesa Safran ha anunciado un aumento del 17% de su facturación en el primer trimestre y ha confirmado objetivos. Y ayer por la tarde también conocimos cifras de Carrefour, que aumentó un 2,3% sus ventas, superaron los 22.600 millones de euros en el primer trimestre. Creció casi un 3% en datos comparables gracias al buen desempeño de su negocio en Latinoamérica. También recordarles que la CNMV decidía ayer suspender de negociación a Corporación Financiera Alba, una suspensión que se va a mantener hasta que se produzca la exclusión definitiva de negociación de las acciones, una decisión que se tomó por la OPA presentada conjuntamente por Corporación Financiera Alba, Carlos March y Sondaview para excluir del mercado a la compañía. Y otro valor que es protagonista, Indra, leemos hoy en el diario Expansión que está analizando su fusión con Escribano Mecánica e Ingeniería, la empresa familiar de su presidente ejecutivo y accionista Ángel Escribano, para ganar capacidad productiva en defensa. Según este diario Expansión, el grupo ha encargado a KPMG un análisis preliminar para evaluar la integración de la compañía familiar en Indra. En Europa, ayer los resultados tomaron el relevo a Trump y el IBEX 35 partirá hoy desde los 13.179 puntos. A contracorriente del resto de Europa, cedía un 0,22%. Ayer fue una jornada de publicación de resultados por parte de Bankinter. Vimos como el banco cerraba con una subida del 1,65%. También alzas en Unicaja, ganó un 0,85%. Ventas, sin embargo, en CaixaBank, Santander, BBVA y Sabadell. Gonzalo Lardiés, gestor senior de renta variable europea de Ambank, cree que las cuentas del sector seguirán siendo positivas. El resto de entidades domésticas creemos que salvo excepciones o salvo temas particulares, pues en general debemos de esperar noticias positivas, ya veremos con qué intensidad, o al menos no esperar noticias negativas. Más allá de tipo de interés, la economía española va bien, el crecimiento va a ser algo menor este año que el anterior, donde el listón estaba muy alto, y en una economía que va bien, pues en teoría tiene un escenario favorable para los bancos, a pesar de estas bajadas de tipos que hemos tenido recientemente. En las otras bolsas europeas vimos subidas. Frankfurt ganó un 0,47, París un 0,27, Milán casi un punto porcentual y el FT100 de Londres terminó plano. En la bolsa de París vimos a la compañía de defensa Thales caer un 3,8%. También sobresalieron las subidas del fabricante de semiconductores ST Microelectronics, se vieron impulsadas un 5,3% por la buena acogida que tuvieron sus resultados. Y atentos, últimos días para comprar acciones de dos gigantes del IBEX 35 que pagan dividendo la próxima semana. Santander e Inditex abonarán sus dividendos complementarios con cargo al ejercicio 2024 el 2 de mayo. Para cobrarlos hay que ser accionista al cierre del lunes 28 de abril, ya que la cotización lo descontará al cierre de esta sesión. Ambos arrancarán el martes 29 de abril, restando ese importe en su cotización. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan.
Finanzas que cuentan. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 9 de mayo disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar Más Proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Rusia asegura estar dispuesta a alcanzar un acuerdo sobre Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, apuntaba esta madrugada que están listos para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania. El presidente de Estados Unidos cree, y creo que con razón, que vamos en la buena dirección. La declaración del presidente menciona un acuerdo y estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, pero todavía hay algunos aspectos específicos, puntos de este acuerdo que necesitan ser afinados y estamos ocupados con este proceso exacto y el presidente de los Estados Unidos no detalló los elementos del acuerdo, por lo que no es apropiado que yo haga esto. The elements of the deal, so it is not appropriate for me to do this. Palabras de Lavrov en el día que está previsto que el enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, visite Rusia y de que Donald Trump pidiera a Putin que detenga los ataques contra Ucrania. Hasta ahora ha sido más difícil, pero está bien, pero creo que tenemos un acuerdo con ambos. Espero que lo hagan porque quiero ahorrar. Y sabes que gastamos mucho dinero, pero se trata de mucha humanidad. Esto es lo peor. Tengo las fotos de satélite. Nunca he visto nada igual de los campos después de algunas de estas batallas. Es horrible que se vaya para nada. Nunca habríamos tenido este problema. Nunca habrían tenido esa guerra si yo fuera presidente, supongo. Israel condena la decisión de España de cancelar un contrato de compra de armamento. El Ejecutivo israelí advierte de que el gobierno español está sacrificando la seguridad por motivos políticos. Sánchez ordenaba cancelar el contrato con una empresa israelí para la adquisición de balas por valor de 5 millones de euros tras la presión por parte de los socios del gobierno de coalición. Más cosas. El gobierno anuncia un PERTE para la vivienda dotado con 1.300 millones de euros de inversión pública. Con el objetivo de industrializar la construcción para hacer más viviendas en España y que sean más asequibles. Necesitamos transformar la manera de construir para mejorar nuestra forma de vivir. Porque la dimensión, lo ha dicho antes la ministra, lo saben ustedes perfectamente, no solamente como representantes del sector, sino como ciudadanos y ciudadanas. La dimensión del desafío lo exige. Acceder hoy a una vivienda digna en condiciones económicas asequibles es lamentablemente un sueño imposible para millones de personas. El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes la reducción de la jornada laboral. El anuncio lo hacía la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien aseguraba que el trámite parlamentario para sacar adelante esta medida no será fácil. La reducción de la jornada laboral en España es la medida que más desean y valoran el conjunto de los españoles, voten a quien voten. Convirtamos lo que es sentido común en la calle en sentido común en el Parlamento. No va a ser fácil, compañeros y compañeras. Nos vamos a tener que dejar la piel y os pido que lo hagamos con inteligencia, con argumentos.
El ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, ve posible llegar a un acuerdo comercial con Estados Unidos. Se mostraba así de optimista tras reunirse con el secretario de Comercio estadounidense Jamieson Greer en un encuentro que calificaba como constructivo. Podemos esperar que en 90 días haya un principio de acuerdo, un camino a seguir para poder concretar los detalles de por dónde iría este acuerdo, pero hay tiempo para alcanzar este acuerdo de principio y establecer un camino a seguir que lleve, como he dicho, a un acuerdo justo y equilibrado. Y las hipotecas sobre vivienda suben un 4,3% en febrero. Impulsadas por la caída de los intereses que bajan del 3% en las nuevas firmas por primera vez en 2 años. En total, en febrero se formalizaron más de 39.000 préstamos para vivienda, sumando así 8 incrementos consecutivos. Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo. Cariño. ¿Qué? La niña que están dando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mafre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado el proyecto de ley de impulso y promoción de la producción ecológica y otras producciones agrarias, pesqueras y acuícolas certificadas en Andalucía, que deberá trasladarse ahora al Parlamento Autonómico para su tramitación. Entre las iniciativas que contempla la norma se encuentra la priorización de estos alimentos en los contratos que firmen las administraciones públicas en cuestión de servicios de hostelería, catering y restauración. El objetivo de esta norma es contribuir a un desarrollo más sostenible y equilibrado de Andalucía. Además, según el Gobierno andaluz, la norma persigue también fortalecer la posición de liderazgo de la región andaluza en cuanto a sostenibilidad. Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 9 de mayo disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app. Gran Hotel Inglés es un hotel único y el más antiguo de Madrid que combina la sofisticación urbana con el glamour de los años 20. Un oasis de elegancia en la zona más palpitante y genuina de Madrid, el barrio de las letras. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Income Shares le ofrece el primer análisis. Con Ignacio Baquiano de Never Shares. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola Susana, muy buenos días. Bueno, estamos a punto de terminar la semana mirando al mercado americano y parece que termina con buen tono. Parece que se suavizan las relaciones o el enfrentamiento arancelario Trump-Xi Jinping, Estados Unidos-China. ¿Cómo estás viendo las últimas informaciones en torno a los aranceles y el efecto que está teniendo las bolsas? Trump se está rindiendo al mercado. Sí, claramente Trump ha encontrado la horma de su zapato y ha tenido que tranquilizar y relajarse en esas declaraciones y en esos bandazos que ha ido dando, y claramente tanto el dólar como la bolsa y sobre todo los tipos, el bono a 10 años le han puesto una bofetada de realidad. Y realmente sí que hemos visto ese rebote, un 10% prácticamente desde los mínimos. El mercado empieza a rebotar y a mirar con otro optimismo,
pero sigue habiendo, digamos, mucha incertidumbre y veremos cuánto dura el rebote. Veremos cuánto dura. De momento, las últimas informaciones hablan de que China podría eliminar algunos aranceles a los chips fabricados en Estados Unidos. Estamos viendo además que es la tecnología, ¿no?, uno de los motores por el tema arancelario y por resultados empresariales. Bueno, la tecnología ha sido lo primero en corregir con las valoraciones que tenían tan altas. Los semiconductores llegaron prácticamente a caer un 38%, han rebotado desde esos mínimos que marcaron. También los resultados han acompañado. Ayer Texas Instruments, pues digamos que empujó a todo el sector de semiconductores. Veremos hoy con los resultados de ayer de Intel qué ocurre, aunque hay otras, digamos, compañías más relevantes ya en chips que Intel. Pero sí, digamos que el tono se ha relajado, pero ya estamos en 5.500 para el índice Standard & Poor's y, en mi opinión, con ese 4.800 que hemos visto, creo que todavía es posible que testeemos de nuevo ese nivel y veremos, digamos, previsiones para fin de año en cuánto va a estar ese Standard & Poor's, que yo te diría que, en mi opinión, va a estar muy, muy cercano a estos 5.500. Queda mucho año y queda mucha incertidumbre y muchas noticias, y sobre todo esa política de Trump, cómo puede influir en el mercado. Los resultados parece que quieren tomar el relevo al tema arancelario. Has mencionado Alphabet, Intel, Texas Instruments, PepsiCo, Procter & Gamble. Quédate con un par de ellos. Pues mira, lo importante de estos resultados que están dando son del trimestre justamente que acabamos de pasar, de finales de marzo, y los resultados sí estoy viendo que están siendo buenos. Ayer los resultados de Alphabet, la verdad es que me han parecido espectaculares, sobre todo siendo la compañía de los 7 magníficos con las valoraciones más bajas. Está, digamos, a precio-beneficios a 12 meses por debajo de 18. Ninguno de los 7 magníficos tiene esa valoración, y sobre todo que todos sus negocios están funcionando muy bien, dando cifras muy buenas de cloud, pero también su coche de conducción autónoma, muy buenos resultados. Pero ¿qué pasa? Digamos que todo lo que es anuncios, que es de lo que más vive tanto Meta como Google, sí hay una desaceleración económica, y esta incertidumbre que se está creando en el resto de las empresas, eso va claramente a influir en el mercado publicitario, y estas compañías se pueden ver afectadas. Todas, bueno, realmente todas están casi mencionando el tema de aranceles y el tema de incertidumbre, y es curioso que ayer Alphabet no mencionaba ambas palabras, pero sí las otras compañías que has mencionado, como Pepsi, Procter & Gamble, que están sufriendo mucho sus cadenas de suministro y que obviamente van a notar un aumento de sus costes y bajada de sus márgenes. Hemos tenido también algunas aerolíneas, ¿no? Sí, las aerolíneas, que precisamente ayer American Airlines, dando malas cifras, también dando, digamos que no pronosticaba para el resto del año, dada la incertidumbre que existe, pero subieron ligeramente, un 3% American Airlines y el resto de compañías, pero fíjate que American Airlines ha sufrido un 47% de recorte desde inicio de año. Es un sector que ha sufrido mucho por esa incertidumbre económica, pero también por cómo les ha bajado, digamos, el transporte de viajeros de empleados del gobierno federal americano, y obviamente el transporte, o digamos las vacaciones o esos vuelos en avión, es lo que primero recorta a la gente si está pensando en que pueda venir una recesión o un problema económico. La próxima semana tenemos 2 de los importantes, 2 de los 7 magníficos, que son Microsoft y Apple. ¿Qué esperar? ¿Qué mirar? Sí, pues en Apple se está hablando ya de lo fuerte que puede haber sido este trimestre por ese miedo de imposición de aranceles en sus productos para el consumidor, sobre todo consumidor americano, y entonces el trimestre ha podido ser muy bueno, pero sí que vamos a estar mirando qué dice la compañía de cómo les pudiera afectar esos aranceles si vinieran en el futuro, que Trump dice que pone o quita según prácticamente cada semana, y claramente hablará de esa incertidumbre. También mencionabas Microsoft, creo que los resultados eran buenos. Las compañías, los 7 magníficos que todas han recortado, Microsoft yo creo que ha sido en torno a un 20% desde inicio de año. Está muy bien por valoración dentro de los 7 y con muy buenas perspectivas. Y luego entiendo que habrá que vigilar muy de cerca los datos macroeconómicos, sobre todo los de confianza y los que miren más a futuro, porque va a ser clave la Reserva Federal de Estados Unidos. Están cambiando brutalmente las expectativas en cuanto a bajadas de tipos de interés. Lo último que he escuchado es que se esperan hasta 5 bajadas de tipos este año, porque el mayor riesgo es esta inflación. Recesión más inflación, ¿no? Sí, yo creo que en mayo la Fed no tocará tipos, sí que veo el recorte de 4 punto en junio.
te diría que los traders de futuros en el Chicago Mercantile Mercantile Exchange no están tan positivos. Un 40% de ellos dicen que serán 4 bajadas en el año y un 25% que serán 3. Yo no estaría tan positivo, estaría entre 2-3 bajadas de tipos durante el año, y si ocurren o si se dieran es más bien por esa posible recesión o bajada económica, pero con el problema de los aranceles y esa posible subida de precios, al final Powell tiene una situación muy complicada y se ha visto con esas declaraciones de Trump criticándole durante la semana, unas declaraciones donde le llamaba gran perdedor, donde le llamaba si el señor demasiado lento no baja tipos, vamos a entrar en recesión. Es decir, son declaraciones muy duras y la independencia de la Fed se puede ver, en entredicho, incluso con el nuevo presidente que pueda nombrar cuando expire el mandato de Powell en mayo de 2026. Bueno, ahí menos mal que Trump reculó, ¿no? Tras llamarle tardón a Powell, ¿no? Pero reculó. Reculó y ha hecho ya declaraciones de que no le va a destituir, pero obviamente el daño se ha hecho. Si al mercado le das esa imagen de que estás interfiriendo contra la Fed, al final lo que creas es esa incertidumbre y esos problemas que hemos visto para dólar, para bolsa y para los tipos, para los bonos. Con lo cual ha reculado, y es curioso pues esas declaraciones de su equipo, ¿no? Que cada vez que habla Bessent, que es el secretario del Tesoro, el mercado reacciona positivamente, y sin embargo cuando habla Lutnick o Navarro, el mercado corrige. Con lo cual como que el mercado se va acostumbrando a esas incertidumbres o bandazos, y la volatilidad que hemos visto ha sido tremenda. Oye, ya lo último, ¿cómo se está comportando el mercado de bonos? ¿Cómo están las rentabilidades del 10 y del 30 años? Pues se ha relajado esa rentabilidad de 10 años, ahora mismo estamos en 4,30%, hemos visto un 4,50 hace prácticamente 15 días, se ha relajado con esto que te comento de... también las palabras de Trump hacia Powell, ser un poco más benignas. Y realmente lo que quiere Trump es que baje esa rentabilidad del bono a 10 años, a ver hasta dónde llega. Muy bien, pues Ignacio Baquiano, Lever Shares, gracias por esas claves y buen fin de semana. Cuídate. Muchas gracias, Susana. Adiós, Cuidaros. chao. Buen fin de semana. Income Shares le ha ofrecido el primer análisis. Tengo una de pelis pendientes de Movistar Plus, La Infiltrada, El 47, Emilia Pérez... ¿Y por qué no te lo pones si lo puedes tener suelto? O dicho de otra manera, sin los demás. O dicho de otra manera, sin cambiar de compañía. O dicho de otra manera, solo el Plus y ya. Todo es el Plus. Ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus. Sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa. Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico, 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees, 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas, y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com, y empieza a soñar con tu casa nueva. Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 9 de mayo disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app. Aquí Cupido dispara por la espalda. Y por eso vienes. Ya a la venta los nuevos abonos del Teatro Real para la próxima temporada. Carmen, Il Trovatore, Otelo, Romeo y Julieta. Más de 20 abonos diferentes desde 51 € con una gran variedad de tarifas, fechas y espectáculos. Compra tu abono en teatroreal.es. Teatro Real, ópera en toda su intensidad. La economía en tus manos. Vamos con los periódicos. Empiezo con 5 días. Indra estudia una posible integración de Escribano. La operación aumentaría su capacidad industrial de cara al programa europeo de defensa. La empresa familiar es dueña
del 14% del grupo tecnológico. Cuenta también, el coche eléctrico arranca en Europa mientras Tesla se hunde en ventas. Ferrovial sube su apuesta por Estados Unidos, pero alerta de las turbulencias, y la compra de casas creció ante el final de las Golden Visa. Destaca también este periódico que Horizon mira al Nasdaq tras encontrar el respaldo en Estados Unidos. También Indra es protagonista en expansión. Negocia integrar Escribano. Encarga a KPMG la absorción de la empresa familiar de su presidente. Sánchez busca inversiones y reúne a 75 multinacionales. Bankinter gana 270 millones de euros hasta marzo, un 35% más. Y cuenta además que Agasen pide a Endesa y a Iberdrola un plan para prorrogar Almaraz. Agesen, el gobierno pone coto a los data centers con un macroconcurso de electricidad. Y termino con el diario El Economista. Hacienda recauda 300.000 millones y bate récord histórico. El 43% de ingresos llega en el IRPF por el alza de los salarios y pensiones con la inflación. Freixenet despide al 24% de la plantilla en España por la sequía. El petróleo trata de remontar pese a la OPEP, que bombeará más crudo. Y cuenta también que el Partido Popular maniobra el cambio de Bravo por Nadal como portavoz económico. Presión de la Fundación Reformismo 21 vinculada a Luis Garicano. Prensa nacional e internacional. Adelante. El diario El País destaca que Sánchez desautoriza a Marlaska y cancela la compra de balas a Israel. El mismo asunto en el diario El Mundo. Sánchez abrasa a Marlaska para aplacar a la izquierda. Ordena rescindir el contrato de 15 millones de balas con la empresa israelí que Interior veía imposible suspender. ABC destaca: los 8 cardenales más influyentes para elegir al nuevo Papa son los denominados grandes electores, que aglutinan corrientes ideológicas y geográficas en un conclave con 133 purpurados. En el diario La Razón se habla de la última morada del Papa Francisco. El Vaticano amplía el velatorio ante la riada de 100.000 personas en los 2 primeros días. Nos vamos con The Wall Street Journal. Las empresas estadounidenses desbaratan sus previsiones por la incertidumbre arancelaria. Los directores ejecutivos advierten que los artículos de gran valor costarán más a medida que el sector turístico se convierte en una de las primeras víctimas de la guerra comercial. Un titular más en este diario. Trump está dificultando aún más el trabajo del próximo presidente de la Fed. Los ataques de Trump a Powell podrían poner una sombra de sospechas sobre el próximo jefe del Banco Central. Y terminamos este repaso a Estados Unidos con: Trump lanza una inusual reprimenda a Putin tras el mortal ataque a la capital de Ucrania. Destaca The New York Times. El presidente estadounidense ha pedido al ruso que detenga su campaña de bombardeos. Y ahora nos trasladamos hasta Europa. En el Reino Unido empezamos el repaso a la prensa europea con la portada de The Guardian. El diario británico destaca que Trump reprende a Putin en esa inusual reprimenda, mientras el número de muertos por el ataque en Kiev asciende a 12 personas. Financial Times, por su parte, resalta que Apple pretende abastecer todos los iPhones estadounidenses desde la India en un giro hacia China. El gigante tecnológico planea cambiar el ensamblaje el próximo año en respuesta a la guerra comercial de Donald Trump. Cambiamos Reino Unido por Francia, y en las primeras páginas del Le Parisien el diario se hace eco del ataque a Kiev esta madrugada. El periódico destaca que, según informes, misiles y drones rusos atacaron la capital ucraniana durante la noche del miércoles al jueves. Según los servicios de emergencia, al menos 9 personas murieron. Les Eco señala en portada lo siguiente: tierras raras, el arma letal de China contra Trump cobra sus primeras víctimas. Tesla está sufriendo las primeras repercusiones de la guerra de metales entre China y Estados Unidos, con retrasos en la producción de su robot Optimus. Pekín ha añadido 7 tierras raras a su lista de metales sujetos a controles de exportación. Y acabamos este repaso a la prensa europea con las 2 principales cabeceras en Alemania. El Handelsblatt señala que la indignación por el plan de paz de Trump no tiene sentido. Muchos políticos europeos están indignados por las concesiones de gran alcance de Estados Unidos a Rusia. Sin embargo, una persona admite: Ucrania no ganará si Europa está solo de su lado. El Frankfurter Allgemeine destaca que China retira parcialmente los aranceles de represalia. Según la CNN, Pekín levanta los aranceles a algunos semiconductores estadounidenses. Capital Intereconomía con la educación financiera. Miramos a Europa, abrimos esa ventanita para entender qué se decide en Europa y cómo nos afecta a nuestro día a día. Lo hacemos con María Canal, que es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Susana. Oye, uno de los primeros temas, defensa, ha sido clave por el compromiso de España de subir su inversión en defensa al 2% del Producto Interior Bruto, como exige la Unión Europea y como exige también la OTAN. ¿Qué se ha dicho? ¿Qué ha sido lo importante esta semana? ¿Con qué te quedas? Sí, ahí con lo que me quedo es con la propuesta que ha adoptado la Comisión Europea para facilitar el despliegue de fondos en defensa a nivel europeo en todos los Estados miembros. ¿Qué se ha propuesto esta semana? Nuevas modificaciones específicas en distintos programas de financiación de la Unión Europea que lo que van a permitir es que haya inversiones más rápidas, más flexibles y coordinadas para nuestra base industrial y tecnológica de defensa europea. Se trata de una propuesta que se une a otras previas para fondos de cohesión y que complementará un paquete ómnibus en junio del 2025 que seguirá simplificando las normas europeas para permitir a los Estados miembros utilizar fondos europeos en estas inversiones más rápidamente. Además del tema de defensa, ¿qué otros asuntos han sido clave en la Comisión esta semana? Sí, dos asuntos clave. Nos han ocupado las primeras decisiones que hemos adoptado bajo la Ley de Mercados Digitales, que es la nueva norma de la Unión para regular el poder de mercado de grandes plataformas. Se trata de decisiones de pura aplicación de esta ley en el marco de investigaciones que ya habían sido iniciadas en marzo del 2024, con esas multas que conocíamos el jueves a Apple y a Meta de 500 millones, 200 millones respectivamente, con otras decisiones de cerrar investigaciones con Apple también. ¿Y qué más nos ha ocupado? Tenemos a la presidenta mañana en Roma para el funeral del Papa y estos días en Londres, donde además de asistir a la cumbre sobre el futuro de la seguridad energética, está iniciando preparativos para la cumbre con el Reino Unido en la segunda mitad de mayo. Temas donde queremos cooperar más estrechamente: energía con el Mar del Norte, en el fondo defensa y seguridad y la lucha contra la migración ilegal. ¿Alguna otra cosita más a tener en cuenta, María? Nada más esta semana. Muy bien. ¿Te coges puente la semana que viene o no? No me cojo puente. Pues contaremos Así contigo. Que lo mismo hablamos. Muy bien, pues María Perfecto. Canal, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Gracias, cuídate mucho y ya por el viernes. Feliz día. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Hoy, en Capital Intereconomía. Hoy tertulia capital a partir de las 8:15 de la mañana para analizar algunos de los asuntos clave de la jornada. Entre esos asuntos, Sánchez, que ha anunciado un PERTE para la construcción industrializada. Es un PERTE, es un proyecto estratégico que va a contar con una inversión pública muy relevante de 1.300 millones de euros en 10 años, a través de distintos, capaces de movilizar también, y esto es muy relevante, inversión privada. Y será, estoy convencido de ello, una herramienta fundamental a la vanguardia de la industrialización de la edificación. Lo analizaremos hoy con David Enche, Manuel Romera y Gonzalo Atela, y también con Jorge Ginés, director general de Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, de Asprima. Ojo, porque hoy viernes tenemos Cripto Capital a partir de las 10:30 de la mañana con Jesús Pérez de Criptoplaza. Miraremos a Bitcoin, que parece que ha hecho suelo. ¿Ha pasado lo peor? El próximo nivel a batir son los $100.000. Lo contamos esto y más en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Bárbara. Bueno, estamos en un momento en el que hay más tráfico del que se espera en una mañana de viernes. Circulación muy lenta en todo el arco este de M30, de Méndez Álvaro al Puente de Ventas, dirección norte. Sucede lo mismo en la franja oeste, también dirección sur, en entradas como la A5 desde Avenida de los Poblados, Avenida de América, el acceso de la Plaza de Cristo Rey a las calles Cea Bermúdez y José Abascal, y pendientes además de un accidente que tiene lugar en la calle Ferraz con Quintana. Precisamente se encuentra la calle Quintana cortada a la altura de la calle Ferraz, más 2 carriles en esta última. Por otro lado, también destacar circulación muy densa en los entornos de la Plaza del Emperador Carlos V o también en la Plaza de Cibeles y el Paseo de la Castellana, al paso por las plazas de Lima y Cuzco en ambos sentidos.